Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por estar frente a sus pantallas, tratando de llegar a través de este medio a los hogares, a todas esas personas que tienen ciertas inquietudes en cuanto a las fracturas, lesiones, problemas de músculos, problemas de articulaciones, deformidades, fracturas, luxaciones. Entonces, para nosotros es importante, a través de este medio televisivo, gracias a Dios, estamos en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y también en todo el país, a través de Palenque TV. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy frecuente, porque realmente la intensidad con la que los niños juegan, con la que los niños practican deportes en algunos casos, en las escuelas de fútbol, en el colegio, en los parques, se producen diversas lesiones a través de huesos que están en formación, que están en crecimiento, que tienen algunos lugares un poco frágiles donde están los cartílagos de crecimiento, especialmente muy cerca de las articulaciones. En ese sentido es que la patología que vamos a presentar hoy día es muy frecuente por ese hecho, por el hecho de que los niños tienen una actividad bastante, diríamos, enérgica en algunos casos, son muy activos, tanto en los diferentes lugares donde habíamos citado anteriormente, en los colegios, en las escuelas de fútbol, en las escuelas deportivas, en la gente que hace deportes y que de repente hay niños que realmente de élite, vamos a tocar ese tema también, porque un niño de élite que tenga alguna lesión en el momento de su crecimiento, en el momento de su desarrollo, y como decía anteriormente, hay segmentos que son muy frágiles a esta edad, es decir, estamos hablando de niños de 4, 5, 7 años, 9 años, 10 años, cuando ya se perfilan en algunos deportes. En ese sentido, nos vamos a referir a un segmento especial que es el codo. En el codo tenemos 3, 4 articulaciones, 3, 4 movimientos que son la flexión y extensión del codo, la pronosupinación. Voy a mostrar solamente con mi brazo estos segmentos que son la flexión del codo, la extensión, la flexión y la pronosupinación. La pronosupinación, estos movimientos que estamos mostrando se producen en lo que es el segmento, la articulación del codo. Muy bien, entonces pues el día de hoy vamos a hablar sobre aquellas lesiones que son frecuentes en la articulación del codo en la edad pediátrica. Como habías mencionado, pues el codo está compuesto por 3 huesos principalmente, y estos 3 huesos cuando somos niños, antes de ser hueso es cartílago. Entonces, por este simple hecho de que primero al nacimiento y en las edades tempranas de la vida, que es solo cartílago, las lesiones son muy diferentes y mucho depende de la edad en la que se produzca la lesión. Como decías bien hace un rato, es muy frecuente en las actividades deportivas, y en niños más pequeños es más frecuente en los parques. Al estar jugando se caen del resbalín, se caen de los columpios, hay niños que se suben a los árboles y al caerse del árbol también pues ponen la mano, y al poner la mano, para no darse con la cara al piso, es que se produce, la vez más frecuente que se produzca este tipo de lesiones a nivel del codo. Pero volviendo, es muy importante tomar en cuenta, como había dicho, que depende de la edad en la que se produzca la lesión. Entonces el mecanismo de lesión va a ser diferente y la patología en sí va a ser diferente, porque a lo largo de la edad pediátrica, el codo, de ser cartílago puro, se va convirtiendo a hueso desde que nacemos hasta los 10, 12, 13 años, es que recién el codo ya es pues como un codo ya de una persona adulta, pero en edades más tempranas es una combinación entre cartílago y hueso. Entonces, para entrar en el tema y que nos comprendan mejor, vamos a empezar con las diapositivas para que podamos ver en primera instancia cuáles son los huesos que componen la articulación del codo. Entonces, si podemos ver la primera diapositiva, por favor. Ahí pueden ver la articulación del codo, que está compuesta por 3 huesos: el húmero en la parte más proximal y el radio y el cúbito en la parte más distal. Entonces es una articulación entre estos 3 huesos, están constituidos por el codo, y a su vez
Estos huesos están unidos entre sí por diferentes ligamentos que también juegan un papel importante en mantener la estabilidad del codo y también se pueden ver lesionados y estos dan ciertas patologías características, como había mencionado en un principio, dependiendo de la edad en la que se produzca una lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden ver que, como les había comentado, desde un inicio no es todo hueso, sino que a lo largo de la edad pediátrica estas porciones de cartílago se van osificando y se van uniendo entre sí. Y no aparecen a la misma edad tampoco, sino que van apareciendo en diferentes edades, a los 2 años, a los 4, 6, 8 y así sucesivamente hasta cumplir los 12, 14 años. Es que recién todo lo que es cartílago ahí alrededor de la articulación del hueso se convierte ya en hueso en sí, ¿no? Entonces pueden ver ahí en ese esquema y en la parte del húmero distal tiene diferentes nombres, que no vamos a entrar en mucho detalle porque pues eso ya es más de especialidad y no necesitamos entrar en tanto detalle, pero nada más es en esquema para que puedan ver y tengan una idea de las diferentes partes que tiene el húmero distal cuando somos niños. Y también a su vez el radio y cúbito proximales también, todo lo que está con líneas punteaditas, todo eso en un inicio es cartílago y luego ya se va osificando y haciéndose hueso y uniéndose todos entre sí. La siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, podemos ver una radiografía simple de codo en la que se puede observar. Hay que ver también, como habíamos dicho, dependiendo de la edad, hay que ver que se forme o no. Por ejemplo, podemos nosotros intuir que es una radiografía de un bebé pequeño, como de 1 año, año y medio, porque no se pueden ver todas las estructuras óseas todavía, porque como habíamos mencionado, es básicamente cartílago. Entonces es muy importante ese detalle también, que acudan con un especialista, de preferencia ortopedista pediatra, que sí sepa sobre la osificación de los diferentes huesos del cuerpo, ya que hay diferentes especialistas que, como no están al tanto de esto, pueden pensar que es una fractura y sin embargo no es una fractura, sino que es un núcleo de osificación y que ese es el curso natural. Incluso a veces podemos tomar radiografías de la otra extremidad para que podamos hacer una comparación y así explicar también a los papás que no es una fractura, sino que así es como va creciendo el hueso y cómo se va osificando y cómo de ser cartílago va haciéndose hueso a lo largo de los años. Entonces en esa radiografía no vemos, es una radiografía simple de un niño pequeño como de 1 año y medio. María Fernanda, me gustaría, si es que podemos, a través del estudio, retomar, diríamos, la diapositiva anterior, si podemos retroceder para dar un poquito más de explicación en ese sentido. Ahí está, yo quería agregar estas imágenes que ustedes están viendo, son los núcleos que se presentan en los diferentes segmentos de los huesos donde se van a formar, diríamos, las articulaciones, donde se va a desarrollar anatómicamente cada hueso. En este sentido es que todos esos segmentos que ustedes están viendo punteados, diferenciados de lo que es el hueso, son los núcleos de crecimiento que difieren del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento, de alguna manera, es el que determina el crecimiento en longitud y en anchura de los huesos. Es decir, ese es otro tema que de alguna manera posteriormente vamos a seguir tocando. De todas maneras, lo que quiero indicar es que esto que se ha mostrado en esta diapositiva son los núcleos que en las diferentes edades se presentan. Entonces, en una radiografía de un niño de 1 o 2 años, a veces de un bebé que de repente ha sufrido una caída de alguna manera, estos núcleos a veces no se llegan a determinar en una radiografía simple. Entonces es muy importante la clínica, es muy importante saber la edad, tal como está en la diapositiva. Decimos nosotros anatómicamente los epicóndilos, aparecen los núcleos de 10 a 12 años, el cóndilo lateral a los 6 hasta los 2 años, la cabeza del radio aparece de 2 a los 4 años, la epitrocle de
4 a 7 años, el cóndilo medial de 7 a 9 años, el olecranon, que es la parte posterior de lo que es el cúbito, entre los 8 y 10 años. Entonces, estos detalles en una diferente edad, diríamos en el momento en que los niños tienen alguna lesión, alguna caída, lastimosamente en una radiografía a veces no se puede determinar porque como son elementos cartilaginosos no salen en una radiografía. Así es, entonces teniendo eso en cuenta de que a las diferentes edades se pueden ver estos núcleos de osificación, es que tenemos las diferentes lesiones. Y en las edades más pequeñas, vamos a ir pues por orden cronológico, en las edades más pequeñas como de 1 año, a lo mucho 2 años, una de las lesiones más frecuentes es lo que nosotros conocemos como el codo de niñera. Si podemos pasar a las siguientes 2 diapositivas. Precisamente ese que ven en las imágenes es lo que se conoce comúnmente como el codo de niñera. Y esto se da porque realizamos un mecanismo para evitar, se llama así porque generalmente las niñeras que están a cargo de los bebés se están por caer o algo así y las niñeras tratan de agarrarlos de la mano evitando que se caigan, ¿no? Pero cuando se realiza este movimiento muy brusco y la tracción del brazo es muy fuerte, entonces el ligamento que ven ahí ustedes en la imagen, en la parte derecha de la imagen, que es se llama el ligamento anular, que es el que se encarga de mantener el radio y el cúbito juntos, se lastima, se estira por demás y el radio se sale de su lugar un poquito, no se llega a salir por completo, pero sí se sale una parte y se lesiona un poco este ligamento. Entonces, cuando realizamos este movimiento brusco, ya sea para evitar que el niño se caiga o como pueden ver en las imágenes ahí, que es muy frecuente también que entre ambos papás alcen al niño así de los brazos, porque pues a los niños les encanta jugar y siempre están haciendo ese tipo de cosas. Cuando están agarrados de las manos de los papás se cuelgan, entonces al hacer ese movimiento puede producirse esta lesión a esta edad. Es más frecuente en este tipo de niños de 1 a 2 años. Más adultos, un poco más grandes, ya no es tan frecuente, hay que ver otro tipo de lesiones, pero en este rango de edad esta es una lesión muy frecuente, ¿no? Que se lastima, como había dicho, el ligamento anular, el que une el radio con el cúbito, y se sale el radio un poquito de su lugar. Entonces el niño tiene dolor, no puede mover el bracito, no puede hacer los movimientos que habíamos visto al inicio, principalmente de la pronosupinación, y le causa mucha molestia el poder así extender y flexionar. Entonces, cuando hayamos tenido ese antecedente de que se ha realizado por algún motivo la tracción muy brusca del brazo del niño, hay que pensar siempre en este tipo de lesiones y acudir al especialista para que realice las maniobras adecuadas para acomodar nuevamente el radio en su lugar y que pueda otra vez el niño volver a hacer la pronosupinación, y con eso, pues acomodando el radio nuevamente en su lugar, se disminuye el dolor, las molestias y puede otra vez hacer los movimientos. Sí, agregando un poco, estamos viendo las imágenes donde se produce exactamente el codo de niñera. Lo que ha dicho María Fernanda es la luxación, la subluxación, es decir, que la cabecita del radio se sale del lugar. En ese momento el niño prácticamente empieza con mucho dolor, con mucha limitación en la función, no se deja tocar el brazo, no se deja tocar el codo y todo lo demás, y solamente tenemos que recalcar que es la tracción brusca que se produce en el momento en que el niño está por caer y las personas que están a cargo del niño, que le están agarrando la mano, traccionan para evitar que se caiga, y ahí es donde se produce esta subluxación. Ustedes están viendo en las imágenes de color negro cómo los papás están agarrando a un niño de los 2 brazos. En la figura del medio está el papá agarrándolo al niño de los brazos y le está haciendo dar vueltas. Eso es muy frecuente, nosotros normalmente hacemos eso para distraer al niño, o cuando el niño se está sentado o está agachado en el piso, lo levantamos con los brazos y jalamos prácticamente los brazos produciendo este tipo de lesiones, porque hay que determinar de que en este sentido, a esta edad, los ligamentos, los músculos también son muy elásticos, entonces fácilmente podemos
ocasionar la subluxación de esta patología que se llama el codo de niñera. ¿Por qué? ¿Por qué le han puesto ese nombre? Porque normalmente los niños están a cargo de las empleadas, de las empleadas que cuidan a los niños, los sacan a pasear, le están agarrando la manito, el niño pierde el equilibrio, se quiere caer y lo primero que uno hace es jalar de la mano para que no se llegue a golpear. Ahí es cuando se produce esta patología. Entonces esa es la más frecuente que se produce en los primeros años de vida, ¿no? Al año, 2 años más o menos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver otro tipo de lesión que es más frecuente, ya un poquito más grandes, entre 3, 4 y hasta 5 años de edad es más frecuente. La lesión de una parte anatómica específica que está ahí apuntada con una flecha verde, que corresponde a lo que es el cóndilo humeral, ¿no? O capitellum, que también lo conocemos con ese nombre. Entonces es de la porción externa del húmero distal. Ahí, esa estructura en específico es que, como pueden ver en las imágenes que está apuntando la flecha verde, es que se produce esta lesión. Entonces, en niños un poco más grandes, pero no tan grandes, o sea, como 3, 4, 5 años, esta lesión también es frecuente. El mecanismo de lesión es caídas, generalmente cuando van corriendo o están jugando y van caminando también y se caen y ponen las manos, y ahí es que se produce este tipo de fracturas, ¿no? Es en específico de esta parte distal del húmero. Y en las imágenes es como se puede ver en las radiografías, ¿no? Si bien clínicamente se puede ver un aumento de volumen, se puede ver la parte externa del codo, se ve esta lesión. Se puede ver un gran aumento de volumen, ya sea de la parte externa o en general de todo el codo. Un dolor muy importante, una limitación para realizar los movimientos del codo, y a veces, como hay una ruptura, es una fractura en sí, de hecho, entonces hay también sangre y puede verse como moretones también en la parte tanto externa del codo como en la parte de atrás. Entonces, si podemos ver aquí en la maqueta que tenemos aquí en el estudio, vamos a ver específicamente a qué parte del codo corresponde el cóndilo humeral que se lastima en este tiempo de edad. Bueno, si podemos hacer un acercamiento, por favor. Ahí estamos mostrando lo que son los epicóndilos. Este es el epicóndilo interno, este es el epicóndilo lateral del que estábamos hablando, que está en relación con la cabeza del radio. Esta zona, y ustedes están viendo también la parte ligamentaria que está sosteniendo la cúpula radial en contacto con el cóndilo. Entonces, en ese sentido es que este segmento que estamos señalando es el que se desprende, y eso ya se considera como una fractura. En vista de que es un segmento articular, de alguna manera este segmento hay que tratar de colocarlo a su posición anatómica y fijarlo a través, ya vamos a explicar posteriormente, a través de unas clavijas o una placa pequeña. De todas maneras, lo importante, diríamos el mensaje que queremos dar es que en los niños estos segmentos laterales, que son los cóndilos, son fácilmente de momentos de fractura. ¿Sí? Bien, si podemos seguir con las diapositivas, por favor. Ahí está, ahí, bueno, ahí tenemos ya ese segmento que estaba desprendido, ese segmento de fractura, está en este momento ya en su lugar y está estabilizado con 2 clavijas. Esto lógicamente requiere el uso del quirófano, requiere que el niño esté totalmente dormido, requiere anestesia, y la operación en sí, diríamos, no es una operación muy grande ni mucho menos. A veces este tipo de reducciones se realiza en forma incruenta, si el término vale, es decir, en forma percutánea, cuando se tienen los elementos necesarios, como ser fundamentalmente el arco en C o el intensificador de imágenes que normalmente debería haber en un quirófano. Sí, como mencionaba, como es una porción articular, entonces, al igual que en los adultos, cuando las fracturas son articulares completamente, sí o sí tiene que quedar
casi como si nunca se hubiera fracturado, o sea, como nosotros lo decimos, como que tiene que quedar al 100%, casi unir bien esos pedazos para que a la larga no haya un desgaste de la articulación, porque si nosotros no le hacemos nada y dejamos así más o menos bien, por así decirlo, entonces sí a la larga puede traer consecuencias, puede degenerarse la articulación prontamente, y eso ocasiona dolor, molestias, limitaciones para realizar las actividades físicas de la vida diarias. Entonces, generalmente este tipo de fracturas sí se tiene que hacer, se hace una pequeña herida de como unos 2 centímetros en la parte de aquí de afuera del codo. Se acomoda el huesito en su lugar y nosotros viendo directamente que está en su lugar específicamente y que están unidos los fragmentos así como un rompecabezas, es que fijamos con esos 2 clavitos que sí son percutáneos y vienen por fuera de la piel, y luego obviamente cuando ya ha curado el hueso, cuando ya ha cicatrizado el hueso, quitamos esos clavitos, no se queda con ese material el paciente, sino que se los quitamos, y el retirar esos clavitos no significa otra cirugía, sino eso se puede hacer en la consulta, no causa ninguna molestia ni nada. Obviamente pues a los niños son un poco menos tolerantes al dolor, pero no es algo que requiera una segunda intervención, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este tipo de fracturas, que son frecuentes, como había dicho, entre los 3 y 6 años de edad, es que es más frecuente este tipo de lesión, y que este es el manejo, como pueden ver en las diapositivas, acomodar el hueso en su lugar, específicamente en el mismo lugar donde estaba, y fijarlo con esos 2 clavillos que son súper delgaditos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, quisiera, bueno, ahí en estas diapositivas que estamos mostrando ya son un poquito de fracturas un poco más complicadas, más complejas, porque están invadiendo y están deformando toda la articulación. Hay fragmentos muy desplazados y de alguna manera pues este tipo de lesiones pueden ocasionar complicaciones en el futuro en la función de los 3-4 movimientos que tiene el codo, de flexión, extensión y pronosupinación. Entonces, por ese hecho es que este tipo de fracturas son muy delicadas, porque son fracturas interarticulares, y como decía la doctora, las fracturas interarticulares, cuando nosotros necesitamos reducir, es decir, poner a su lugar los fragmentos, estos deberían quedar casi anatómicamente como estaban antes. Caso contrario, corremos el riesgo, mejor dicho, de que esa articulación no funcione como tal en el futuro. Entonces ahí vienen las complicaciones, vienen las deformidades, las limitaciones funcionales del codo, en esos 4 movimientos que tiene el codo en este caso, de flexión, extensión y la pronosupinación. Todos estos movimientos pueden verse limitados cuando los fragmentos, en este caso intraarticulares, no son reducidos anatómicamente como debería ser. Así es. Pues en las imágenes que ven ahí vemos la siguiente lesión, que es frecuente ya, pero en pacientes igual en edades pediátricas, pero un poco más grandes, como unos 7, 8 años, que es lo que nosotros conocemos como las fracturas supracondilias. Entonces, de ahí donde habían visto en la maqueta, pues ahorita vamos a mostrar en la maqueta, pero ahí en las imágenes pueden ver que hay diferentes grados de este tipo de fracturas, desde el grado más leve, en el que apenas sí se puede alcanzar a percibir la fractura, y que generalmente este tipo de grado, el grado 1, no necesita cirugía, hasta el grado 4, que es el grado más severo, como pueden ver también ahí en las imágenes, en las que el fragmento distal está completamente desplazado del fragmento proximal, y en este caso sí es necesario intervenir quirúrgicamente, ¿no? Y como decías, en quirófano, en el hacer uso del arco en C, que es el arco en C es un aparato, una máquina que nos permite tomar radiografías en quirófano durante la cirugía. Entonces la verdad es que es un aditamento muy útil para nosotros en el área de la ortopedia pediátrica, y es que ahí no es necesario en muchas situaciones hacer heridas abiertas y a través de la herida ver nosotros cómo está quedando la reducción, o sea, la acomodación de los fragmentos de hueso, sino que con este arco en C podemos hacerlo sin hacer heridas, y podemos ver
tener una idea clara de cómo está la colocación de estos fragmentos. Pero por ahora vamos a ir a un corte y volviendo vamos a retomar nuevamente este tipo de lesiones que son muy frecuentes en la edad pediátrica para que nos entiendan mucho mejor sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces vamos a un corte. Bien, queridos amigos de Palenque TV, nuevamente reiterarles que estamos los días sábados de 9:30 a 10:30 en vivo, en directo, para la ciudad de La Paz y para todo el país, tocando estos temas que son inherentes a lo que es el aparato locomotor. Estamos tocando el tema de lo que son las lesiones en los niños, las lesiones de un segmento que de alguna manera siempre tiene problemas porque decíamos y reiteramos, los niños son muy activos, siempre están participando en deportes, en carreras, en el colegio, en las escuelas deportivas, en el barrio, en los parques, siempre están saltando, son, no decimos traviesos, pero su energía les permite subir, bajar, diríamos investigar, si el término vale, cuando se suben a un árbol, a un cerro, y de repente tienen la mala suerte de tener este tipo de lesiones. Lo que estábamos viendo antes en la anterior diapositiva, vamos a mostrar ahora el segmento más o menos que corresponde a lo que es una luxofractura. Ya es cuando de repente la articulación, cuando tenemos los segmentos que corresponden a la articulación del codo, que son la parte del húmero, la parte del cúbito y la parte del radio, de alguna manera estos segmentos se comprometen seriamente. Al hacer un acercamiento, ustedes ya se van a poder ubicar en qué parte del codo estamos hablando. Si podemos acercar un poco más la imagen, por favor, para mostrar la dimensión de lo que significa la articulación del codo, donde hay 3 huesos que se comprometen seriamente cuando estos huesos se desplazan, se fracturan y de alguna manera pues comprometen la buena función de la articulación. Bien, entonces hablando de estos segmentos tenemos que hacer, diríamos, dar un mensaje a la población, un mensaje a la gente mayor que está a cargo de un niño, a los padres, a la gente que está cuidando niños, que cualquier niño que tenga una caída y que comprometa algún segmento, sea la rodilla, sea el tobillo, sea el codo, el hombro, es digno de tener una especie de importancia vital, porque de alguna manera cuando no se pueden solucionar estos problemas, decimos las fracturas interarticulares, lastimosamente estas pueden dejar secuelas y secuelas muy serias. ¿Por qué? Porque la fractura interarticular compromete la función, ya sea del tobillo, de la rodilla, de la cadera, del codo, del hombro, de la muñeca. Entonces, en ese sentido es que tenemos que ser conscientes de que cuando se produce una lesión en un niño, dependiendo de la edad, se comprometen estos cartílagos que están, diríamos, en relación primero a la función, en el caso del codo, la flexión, extensión y la pronosupinación, y luego está comprometida, si el término nos permite referirnos a esto, es que se compromete el crecimiento en longitud y el crecimiento normal de la articulación. Por eso es que cuando nosotros tenemos lesiones de esta naturaleza interarticulares, siempre tenemos que pensar que los segmentos, los fragmentos tienen que estar en forma anatómica, como vamos a ver posteriormente. Entonces, queridos amigos, siempre tengan cuidado de que cualquier niño que presente una lesión al caerse, ya sea de un columpio, en una cama elástica, jugando al fútbol, jugando voleibol, rodando unas gradas, caerse de un columpio, caerse de un árbol, rodar de un cerro, saltar en mala posición. Entonces siempre tenemos que pensar que los niños, al tener estos segmentos tan delicados, tan frágiles, pueden comprometer sus articulaciones y de esta manera en el futuro tener
secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Deformidad de la articulación, limitación de la función, de la flexoextensión, limitación de la fuerza, de la prensión, dificultad para agarrar los objetos, dificultad para poder llevarse los objetos a la boca, peinarse, lavarse, atarse los zapatos. Entonces, hay muchas complicaciones cuando estos fragmentos que son cartilaginosos se desplazan tanto como ustedes están viendo en la diapositiva. Así es, retomando lo que veíamos antes del corte comercial, era lo que conocíamos como las fracturas supracondilias, y recapitulando nuevamente lo que había mencionado antes, es que esta porción que se lesiona, que es más o menos a este nivel. Entonces hay diferentes grados, desde el grado 1 hasta el 4, que es el más severo y que sí o sí necesitamos de un tratamiento quirúrgico. Y al igual como habíamos visto en las lesiones del cóndilo humeral, en las fracturas de supracondilias también es necesario a veces, en los grados más avanzados, el fijar con unos clavitos también es generalmente, pero en este caso, a diferencia del otro, como esta fractura no es precisamente a nivel de la articulación, sino un poquito más arriba de la articulación, entonces sí podemos hacerla de manera cerrada y nada más viendo a través de, como habíamos dicho, el arco en C, que es aquella máquina de la cual nosotros disponemos en quirófano, que nos permite tomar radiografías en ese instante y ver en las pantallas de esa máquina, de ese aparato, vemos en esas pantallas cómo está el hueso por dentro, ¿no? No es una toma de radiografías convencional como alguna vez tal vez se han tomado unas radiografías y van a un centro y ahí tienen que tomar la radiografía, y cuando toman la radiografía tienen que llevarla a otra parte de las instalaciones a como velar, digamos, esa radiografía, ¿no? Esas son las radiografías convencionales, pero afortunadamente hoy en día existe lo que es el arco en C y que nos permite tomar ahí en el mismo quirófano las radiografías y ver en unas pantallas como de computadora cómo está el hueso, ¿no? Entonces no es necesario en muchas ocasiones el hacer una herida, y a través del arco en C y con las maniobras que aprendemos en la especialidad se acomoda el hueso en su lugar, y ya una vez acomodado se fija con unos clavitos también que van a través de la piel, y que de igual forma que en la lesión pasada se quitan estos clavitos, como aproximadamente unas 6 semanas a máximo 8 semanas después de la cirugía ya se ha cicatrizado el hueso, ya está casi como nuevo nuevamente. Entonces ya ahí en ese momento ya podemos nosotros quitar los clavitos. Reitero nuevamente, no es necesario una segunda intervención quirúrgica para quitar estos clavitos, nada más pues los quitamos y ya empezamos nuevamente a hacer los movimientos normales y a que el niño retome sus actividades normales. Es también importante recalcar que, por si tenían la duda, los niños generalmente no necesitan de fisioterapia para volver a realizar los movimientos que realizaban antes de lastimarse, porque los niños tienen su anatomía es mucho más noble y nos permite muchas más cosas, y ellos solitos con el paso de los días recuperan la movilidad casi completa del brazo, ¿no? En un inicio sí es les cuesta un poquito y es dificultoso y puede ocasionar molestias, pero porque han estado inmovilizados 6 semanas de una forma. Entonces cuando les quitamos todo, pues de a poquito, progresivamente recuperan nuevamente el arco de movilidad y llega a la totalidad completa sin la necesidad de fisioterapia en la gran mayoría de las veces. A las como 1 semana, 2 semanas de que nosotros les quitamos los clavitos, los niños recuperan su movilidad. Entonces ese es básicamente el manejo que se hace en este tipo de fracturas. Y en las imágenes que tienen ahí en las pantallas pueden ver cómo se ve clínicamente. Como hemos mencionado, cualquier lesión, ya sea una fractura supracondilia o una fractura del cóndilo, se puede ver este tipo de heridas, ¿no? Sea un aumento de volumen importante que hay ahí a nivel del codo, y en ocasiones, como por ejemplo en esta, que es una fractura supracondilia muy desplazada, a veces el huesito se puede salir por la piel, a veces solo llega a tocar la piel por dentro y se produce lo que es la equimosis o el hematoma, que es lo que pueden ver, el morete que pueden ver ahí en las imágenes, en la cara interna ahí del codo, como ven en esas imágenes.
Sí, María Fernanda, yo quería agregar algo más, porque de repente hablamos de un equipo que es la fluoroscopía, el arco en C, el intensificador de imágenes que también se llama. Este aparato en algunas clínicas, en algunos centros médicos o en la parte, diríamos, en algunas comunidades que están alejadas de la ciudad, a veces no tienen este equipo. Entonces, ¿qué se hace? Es preferible hacer una pequeña intervención, es decir, hacer la reducción a cielo abierto con herida, lastimosamente, cuando no se tiene este tipo de equipos, este equipo diríamos, de medios como para poder solucionar las fracturas a través, en forma percutánea y con intensificador de imágenes. En ese sentido, lo más aconsejable es hacer una herida, abrir, reducir a cielo abierto, colocar los fragmentos anatómicamente, porque siempre vamos a reiterar estos conceptos que tenemos en la especialidad: las fracturas interarticulares, los desplazamientos, en este caso especialmente en los niños, tienen que quedar anatómicamente bien, porque ya decíamos, las complicaciones en el futuro son las deformidades del codo, y esto de alguna manera genera la limitación en los diferentes movimientos. Entonces solamente quería agregar eso, porque muchas personas, y como digo yo, en la ciudad sí, posiblemente vamos a encontrar centros donde tengan el intensificador de imágenes, pero en otros lugares no. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una cirugía a cielo abierto. Cuando no es necesario, es necesario. Bien, entonces estamos viendo la parte clínica, cómo se presenta la lesión de un codo cuando hay aumento de volumen, hay una equimosis, lo que es el hematoma, hay una cierta deformidad, y lógicamente no podemos desmerecer el hacer un examen exhaustivo de una lesión del codo, en este caso en niños que están en pleno crecimiento, por esas características que tienen los huesos a estas edades, donde hay núcleos, donde hay cartílagos de crecimiento, y estos, lastimosamente, cuando se lesionan estos cartílagos de crecimiento, cuando se desplazan, cuando no están en su lugar, producen deformidades. Y también es muy importante, no dejemos de lado, ahí en esa región del codo es delicada, porque por ese sector pasan vasos y nervios que se encargan de la movilidad y la sensibilidad de la mano, de los dedos y de la mano. Entonces, por eso es que es muy importante el tratamiento oportuno y el diagnóstico también, porque hay muchas veces que con la fractura el mismo hueso lastima estos vasos o estos nervios. Entonces, cuando nos llegan a urgencias, tenemos nosotros que ver que los deditos los puedan mover, que los puedan sentir, que no se vean pálidos, porque todos esos datos nos indican a nosotros de manera indirecta que a través de la fractura también se han lastimado los vasos y nervios, ¿no? No es muy frecuente, pero sí es algo que puede pasar, y hay que estar muy al pendiente, muy conscientes de ello. Cuando sucede este tipo de lesiones, que no solo es la fractura, sino también a través de la fractura ha habido una lesión neurovascular, hay que tratarla inmediatamente, lo más rápido posible, porque pues puede haber consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta eso, que por el codo pasan estructuras nerviosas y vasculares muy importantes que hay que cuidar. Siguiente diapositiva. Y bien, ahí pueden ver también cómo un esquema de cómo se puede fijar estas fracturas con estos clavitos que nosotros mencionamos, y son diferentes disposiciones que nosotros tomamos en cuenta dependiendo del tipo de trazo, ¿no? A veces cuando son muy inestables es necesario 3 clavitos, pero cuando son fracturas un poco más estables nada más son necesarios 2, pero era nada más un esquema para que tengan una idea de cómo es el tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas, que son las supracondylias, que como habíamos dicho no son en la articulación específicamente, son un poquito más arriba de la articulación, pero también son muy frecuentes y necesitan sí o sí un tratamiento y diagnóstico oportunos. Siguiente diapositiva. Eso es lo que hablábamos, esas deformidades es lo que hablábamos acerca de cuando no queda muy bien la reducción, o cuando ha habido a través de la fractura una lesión o un daño inherente a la fisis o el cartílago de crecimiento. Entonces
el niño puede presentar desviaciones. Como pueden ver en la imagen que está rotulada con la letra A, es un cúbito, o bueno, un codo en varo, y en la imagen que está rotulada con la letra B es un codo en valgo, ¿no? Lo normal, como ven ahí abajo en las imágenes, es que el valgo fisiológico, que es lo normal, que se vea más o menos como está en la imagen B, es en varones de 5 a 10 grados y en las mujeres es un poco más, de hasta 15 grados. Pero cuando hay fracturas a este nivel, en estas estructuras, y como habíamos dicho, no se tratan de forma adecuada o de forma oportuna, o cuando ha habido una lesión inherente que nosotros no hemos podido evitar ni restituir con la cirugía, pero sino sí se ha lesionado con la fractura del cartílago de crecimiento, se puede ir desviando y es el codo, ya sea hacia adentro o hacia afuera, y es por eso que es necesario para nosotros hacer un seguimiento no solo alrededor de las fechas de donde se ha producido la lesión y de la cirugía, sino también hay que hacer un seguimiento completo hasta que el codo termina de crecer, que es aproximadamente en la vida ya adolescente, como de los 14, 13 años, es que es necesario que nosotros sigamos haciendo el seguimiento para detectar a tiempo este tipo de deformidades y para que también el familiar sepa y esté al tanto de que puede haber alguna deformidad del codo y si es necesario tratarla en los casos en los que esta deformidad les limite a hacer actividades de la vida diaria. Un poquito vamos a pausar en el tema porque tenemos un llamado. Adelante. Sí, adelante. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, adelante, adelante. Ya, quería hacerle una consulta. Dígame. Es lo siguiente. El 14 de abril tuve un accidente. Me caí encima de mi hombro y me fui al doctor. Y el doctor lo que realizó fue la luxación glenohumeral reducida. Después de eso, de 3 semanas que estuve con Castillo, como me indicó el doctor, me derivó a fisioterapia. Estuve 14 días haciendo fisioterapia, pero ¿cuál es el problema? Que estoy con el dolor en el hombro, en el cual de la fisioterapia me hicieron una ecografía en que indica que tengo subluxación de la articulación glenohumeral derecha, doctor. Bien. Bueno, las luxaciones de alguna manera a veces tienen también sus complicaciones. No sé hasta qué punto puede haber una subluxación glenohumeral, es decir, que la cabeza del húmero no esté en su lugar. De todas maneras, lo que puede estar sucediendo es que haya algún músculo que está interceptando, diríamos, la buena función de la reducción, es decir, que la cabeza del húmero no esté con buena congruencia articular a través de que haya algún músculo o algún tendón que se ha interpuesto entre estos dos elementos, que son la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. En ese sentido es que habría que hacer alguna investigación y en todo caso ver si ese dolor también no tiene origen de tipo neurológico, es decir, que también haya podido haber alguna lesión a nivel del plexo braquial que está muy cerca y que lógicamente se compromete cuando se producen las luxaciones de hombro. Es decir, el plexo braquial da unas ramas que van hacia el hombro y que lógicamente van y terminan en el brazo, en el antebrazo y en la mano, que son el nervio radial, el nervio cubital y el nervio mediano. Nada raro que a través de la reducción, la elongación, querer poner el hombro a su lugar, se hayan podido lesionar también algunas ramas de estos nervios. Por eso es que habría que hacer una investigación sobre lo que es la electromiografía de hombro para ver si hay algún nervio que está comprometido por un lado, por otro lado, si hay algún otro elemento que puede estar, diríamos, interceptando que la cavidad glenohumeral funcione en forma correcta. Sí, tenemos otro llamado. Adelante, por favor. Buenos días, doctor.
Sí, buen día. Doctor, estoy operada ya 1 año de la cadera. Sí. Y le cuento que me duele acá en la pierna donde me han operado. Tengo un bulto, parece, doctor, así que no me deja. Parece que tuviera engrampada. Bien. No sé si podría darnos algunos detalles más precisos sobre la operación de la cadera. ¿Le han operado la cadera con clavos, placas, alguna prótesis? ¿Qué tipo de operación le han podido hacer? Si nos puede dar algún detalle para saber qué podría estar pasando. Ya colgó. ¿Se fue? Sí. Se cortó la comunicación. Bueno, de todas maneras agradecemos mucho a las personas que nos llaman, porque de alguna manera también eso nos hace sentir bien, nos hace ver que estamos tratando de solucionar a través de la pantalla algunos problemas del aparato locomotor. Estábamos, María Fernanda, en el segmento del codo. Tenemos todavía algunas diapositivas, si no me equivoco, si podemos retomar las imágenes. Estábamos comentando acerca de las deformidades del codo que pueden darse por la lesión del cartílago de crecimiento. Entonces, ha vuelto la llamada, me parece. Sí, sí, adelante. Doctor, me pusieron la prótesis. Ajá. Bien, en ese sentido es que primero hay que evaluar bien hace cuánto tiempo la han operado y no sé qué tipo de prótesis le han podido poner. Si era una prótesis... 1 año, doctor, 1 año hace ya. Hace 1 año. Bueno, lo que hay que hacer es inicialmente tomar una radiografía para ver si tenemos algún elemento que podría estar molestando en la cadera. A veces suelen haber fragmentos de hueso que han quedado cerca de la articulación, o también si ha sido una prótesis cementada, a veces hay fragmentos de cemento que quedan fuera de la articulación, lógicamente, y que a veces interrumpen un poco la función de los músculos aledaños a lo que es la cadera. Entonces, en una radiografía posiblemente vamos a ver aquello. Lo peor también podría ser que se haya presentado una calcificación de los músculos que están cerca de la cadera y que podrían estar dando estas molestias. Entonces, les sugiero que se haga una radiografía de pelvis para ver qué está pasando y lógicamente hacer un análisis inicialmente a través de este estudio radiológico y posteriormente tal vez hacer un estudio a través de la fluoroscopía, un estudio dinámico, viendo cómo se está moviendo la cadera y cuál podría ser la limitación de la función de la prótesis en cuanto a la flexión y las rotaciones tanto internas como externas de la cadera. Bien. Entonces, retomemos por favor la parte del codo. En este caso, estábamos hablando de las fracturas supracondilias, las fracturas interarticulares del codo, las lesiones que quedan posteriormente, las deformidades cuando no se realiza una buena reducción, cuando no se realiza un buen diagnóstico. No solamente interviene la deformidad, sino también puede intervenir el acortamiento de estos huesos, especialmente del radio y del cúbito, que determinan el crecimiento en longitud. A veces se comprometen y se compromete uno de los segmentos. Un segmento puede estar creciendo normalmente y el otro de repente fusionarse en forma precoz, y esto determina un crecimiento anormal en longitud de estos huesos, así como también tenemos 2 huesos como son el peroné y la tibia, que cuando sufren este tipo de lesiones pueden causar las deformidades. Creo que tenemos una llamada. María Fernanda, adelante. Sí. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. Quería hacerle una consulta. ¿Sabe qué? Yo hace tiempo me he roto el codo, en enero exactamente, y quería hacerle la consulta de que no puedo cerrar todavía el brazo. Es decir, no puede flexionar totalmente. Exactamente. Después de la ruptura del codo he tenido fisioterapia 1 mes, pero no he podido volver a cerrar el brazo. Bien. Bueno,
estamos ante las complicaciones que a veces se producen cuando hay la luxación o la luxofractura de codo. A veces se producen adherencias, esas adherencias pasan a una fase de consolidación, se vuelven calcificaciones, el codo se pone muy rígido y a veces tenemos que intervenir, hacer una sedación con el paciente y ver la posibilidad de, estando sedado el paciente, podamos generar una flexión máxima para romper a veces las adherencias que quedan en el codo y que tal vez son las que limitan la buena función y en este caso la flexoextensión del codo. También necesitamos ver a través de una radiografía, ver si por ahí tenemos alguna complicación en cuanto a la deformidad o en cuanto a la consolidación de estos huesos que tal vez no han consolidado en forma anatómica y posiblemente estén bloqueando la articulación. Entonces, con una radiografía podemos ver aquello y también podemos hacer también lo que decía anteriormente, un estudio dinámico a través de una fluoroscopía o de un arco en C o de un intensificador de imágenes, ver cuál sería la limitación y en ese sentido posiblemente recurrir a una sedación para forzar un poquitito, romper las adherencias y ver si es que se puede lograr un poco más de flexión estando el paciente con una sedación. Entonces tenemos esas alternativas, pero previa a hacer la maniobra de lograr una mayor flexoextensión, sí o sí se necesita una radiografía para ver cuál es la condición en la parte articular, qué es lo que ha pasado y ver también las radiografías anteriores, es decir, las radiografías anteriores a una reducción. ¿Qué tipo de fractura o qué tipo de luxación, si ha sido una luxación pura o si ha sido una luxofractura? Adelante. Buen día, doctor. Buen día. Sabe que hace 10 años me he luxado mi hombro y me han puesto a su lugar. Entonces, pero ahora me duele mucho, me está doliendo. Ya hace exacto un año o 2 años así atrás me dolía poco a poco, pero ahora ya me ha aumentado el dolor mucho. Bien. Bueno, muchas gracias por llamarnos. A través de una luxación de las articulaciones, generalmente a veces se producen lesiones a nivel del cartílago. Entonces, si de repente esa articulación ha estado funcionando bien después de una reducción y actualmente está con dolores, nada raro que estemos con un problema ya de artrosis de la articulación, es decir, lesiones de desgaste de proceso degenerativo en el cartílago. En ese sentido es que también necesitamos hacer una evaluación con una radiografía, con una resonancia magnética también, con una tomografía para ver cuál es la condición intraarticular del hombro. Como le decía, si esta reducción, esta lesión que usted ha tenido hace muchos años y el hombro estaba funcionando relativamente bien, actualmente si está con dolor y mucha limitación, nada raro que estemos con un proceso de tipo artrósico, sin descartar que tengamos algunos elementos que están diríamos en el muñón del hombro, que son la parte muscular, la parte tendinosa, que también puede estar ocasionando problemas de dolor y limitación funcional. Bien, María Fernanda, estamos cerca del final del programa y como siempre agradeciendo a todas las personas que nos han llamado, tratando de colaborar a través de la pantalla, llegar a los hogares, aquellas personas que de repente están a cargo de niños, en este caso, no desmerecer una caída, una lesión en las articulaciones en los niños, puede tener un serio pronóstico y lógicamente tratamos de evitar aquello haciendo una sugerencia de lo que tienen que hacer los padres, las personas que están a cargo de los niños, no desmerecer, no darle, diríamos, la importancia necesaria a una caída, es como también atentar contra una articulación que tendría que estar totalmente bien, en buenas condiciones, en forma anatómica, para no tener las complicaciones que tienen las fracturas o las luxaciones intraarticulares. En este caso, en los niños, estamos considerando los núcleos de crecimiento, los cartílagos de crecimiento que cuando se comprometen con estas lesiones, lastimosamente dejan secuelas muy importantes. Así es, entonces no dejar pasar o no pensar, por lo menos
llevar al niño a un centro de salud donde le tomen una radiografía. Es lo principal para descartar cualquier lesión posible que haya y no subestimarlo, no acudir siempre con personal de salud, no acudir tampoco a sobadores, hueseros, etcétera, porque a veces las maniobras que realizan estas personas, o también ir de plano primero con el fisioterapeuta en vez de primero con un especialista en ortopedia y traumatología, para que pueda diagnosticar la lesión, puede lastimar más al niño, ¿no? O a cualquier persona se puede lastimar más con algunos movimientos que puedan hacer. Entonces, acudir a un centro de salud para unas radiografías simples y con eso estar tranquilos de que realmente no tiene nada, o que más bien diagnosticar a tiempo para realizar un tratamiento oportuno, adecuado y preservar la funcionalidad de la articulación siempre. Muchas gracias por su atención, espero que pasen un lindo fin de semana, abríguense mucho y muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 en Franja Médica con algún otro tema de interés para la población.